Bueno, la verdad es que mucha gente, mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia de ser filósofo? ¿O cuál es la diferencia entre un filósofo y un científico? ¿Qué es lo que sabe el filósofo y qué es lo que saben los científicos? ¿Quién tiene razón? ¿Cómo entender el tema de la realidad? ¿Verdad? ¿Cómo entender eso? Eh, y yo le voy a decir algo que ustedes lo van a entender bien facilito, porque es necesario que sepa, el que está interesado en esto, qué cosa es la filosofía y por qué la filosofía, ¿verdad? ¿Por qué la filosofía? Para eso vamos a comparar al hombre común con el científico y el filósofo. Vamos a ver estas tres posiciones. Por ejemplo, obviamente el tema de la filosofía, como también de la ciencia, en cierto modo, es el tema de la realidad, ¿no? Particularmente de la física, ciencias como esa, la astrofísica. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, el hombre común, digamos la conciencia habitual, como se le llama en filosofía a esta posición del hombre común frente al mundo, etc., tiene justamente esa noción de mundo. El científico habla más bien del universo. Entonces, todo el misterio de la ciencia está en revelar el origen del universo y nos dice que esa es la realidad, que el universo es el que lleva todo el crédito de realidad y que nosotros somos el resultado de la evolución de ese universo, que evolucionó de un Big Bang, de un polvo cósmico, de lo que sea, hasta el estado actual, ¿no? Por lo tanto, el científico, vamos a ponerlo en el medio, el científico parte ya de una realidad dada. Él se encuentra con esa realidad frente a él, está dada ya, y lo que hay detrás de ese proceso de conocimiento de esa realidad lo ignora totalmente, porque él se vacía, él cree que todo el saber y toda la verdad está del lado de allá, en esa realidad que evoluciona, que le llama universo, y de diferentes maneras trata de averiguar sobre el origen. El hombre común, ¿qué hace? El hombre común, pues sencillamente tiene la noción no de universo, sino más bien la noción de mundo. Y entonces él cree que vive en el mundo, como todos los animales viven en el mundo vive en el mundo es todo eso, todo el rango de donde él pueda llegar en su imaginación. Eso sería el mundo para él, lo que lo rodea. Noten que hay una cierta peculiaridad entre la posición, una cierta similitud entre la posición del científico y la del hombre común. ¿Cuál es? Bueno, en primer lugar, considerar que toda la realidad está del otro lado de él, que él es una persona que observa, el observador que contempla la realidad. La realidad es lo que está del otro lado, ¿verdad? Y él está frente a ella, frente a la realidad, es importante la palabra frente, observándola, contemplándola, midiéndola, etcétera, etcétera. Dios, está lloviendo, etcétera. Entonces, eso es común en ambos, ¿no? Esa noción de realidad, esa noción de estar frente a lo real y en una actitud contemplativa frente a lo real, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La filosofía tiene otra forma de ver eso. Y ya esto le da una gran ventaja con respecto a la ciencia. ¿Por qué? Porque la filosofía explica lo siguiente. Para la filosofía, fíjense, tal y como sea la mente, así será lo que se va a entender a título de realidad. O sea, a diferencia de la ciencia y del hombre común, para la filosofía existe una correlación entre la mente y la realidad. Voy a explicarle esto para que me entiendan bien. Si usted es un hombre primitivo, su mentalidad va a ser prelógica, va a ser pre-racional. No es igual que la del científico ni igual que la del hombre común, porque es una mentalidad de tipo simbólico, ¿verdad? Oh, wow. ¿Qué momento, qué lugar para estar hablando de filosofía? Esto está lleno de agua por todos lados. Bueno, entonces, eso quiere decir, dada esta correlación entre la mente y la realidad, que la realidad primitiva va a ser distinta a la suya. Ahora, ¿quién tiene la verdad? Ahí es donde se equivoca tanto el científico como el hombre común. No es la verdad no la tiene en la mano ni el científico ni el hombre común. ¿Por qué? Porque ellos están dotados con una mentalidad distinta. Por lo tanto, la realidad correlacionada con esa mente va a ser otra, va a ser diferente también. En nuestro caso, en el caso del científico, en el caso del hombre común e incluso del filósofo también, esa realidad es de tipo sísmico. ¿Por qué? Porque ya se operó
la formación del yo, la representación del yo en el individuo, y a partir de que el individuo ya posee un yo, pues la realidad empieza, la realidad cambia inmediatamente. Ya lo que él percibe es otra cosa y lo ve de otra manera muy diferente a un acercamiento de tipo participativo con lo real, que es del tipo del primitivo. El primitivo no intelige la realidad, como lo hacemos nosotros cuando le ponemos nombre a las cosas, este tipo de nombres abstractos, ¿verdad? Que son signos. Cuando inteligimos no es igual. Entonces la diferencia está entre por qué los filósofos siempre van a tener razón y por qué nunca van a entender lo que los científicos no le van a aceptar a los científicos sus explicaciones, que son bastante estrechas y por muy sabia que usted la vea, son superficiales. ¿Por qué? Porque en la evolución del ser humano, igual que el primitivo tiene una mentalidad simbólica de tipo participativo, pues también el niño va a tener esa mentalidad durante todo el proceso pre-yoico, o sea, todo el proceso que precede a la formación del yo. De manera que el niño se va a relacionar con lo real de una forma más a lo primitivo, más cercano a lo primitivo, de una manera simbólica, ¿no? Esto es para abreviar, esto es más detallado y más largo. Hay todo un proceso que incluye el tema de la imagen, ya no de símbolo, pero esas cosas son más complicadas, ¿no? Busquen mi libro El cuerpo y lo otro, si alguien tiene suerte de encontrarlo, y ahí os explico todo eso. Pero bueno, el asunto es que la realidad del niño es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su mente es diferente, es una mente preyoica. No podemos esperar nosotros cuando nos hablan de que si la nebulosa Andrómeda, que si el Big Bang, que si cuánto, todo eso hay que tomarlo entre comillas. ¿Por qué? Porque ese tipo de realidad que está describiendo la ciencia está correlacionada con una mente que ya es sísmica y racional. ¿Entienden? Entonces, en esa mente ocurren procesos completamente diferentes a los que ocurren en una mentalidad preyoica, presísmica, y por lo tanto la realidad que va a ser el resultado de esa correlación mente-realidad va a ser una realidad completamente distinta. Obviamente es una realidad sísmica, llena de términos, ¿verdad? Vamos a decirle términos, conceptos si quieren, incluso categorías, nombres, ese tipo de cosas, ¿no? Como nosotros entendemos y nos apropiamos de relaciones de tipo inteligible, racionales y ese tipo de cosas. Con ese entretejido, esa amalgama de cosas, nosotros vamos conformando nuestra realidad. Pero recuerden que la mente que está correlacionada con esa realidad que vamos a ir de cierto modo construyendo, pues esa mente es diferente. Por lo tanto, no podemos tratar de rectificar al hombre primitivo que tiene una mentalidad prelógica y simbólica. Su relación con las cosas es completamente distinta, y lo que él ve nosotros no lo vemos. Y esa es la clave de todo. El filósofo sabe eso. El filósofo sabe que la mente humana primero se desarrolla de un contexto gestual al símbolo, y del símbolo al signo. El paso del símbolo al signo, desde el punto de vista filogenético, es el paso del estadio primitivo a la civilización. Es decir, que la civilización es una especie de yo filogenético que se establece, ¿no? A nivel civil, del ser humano. Eso sí, no lo entienden, no importa, eso que dije ahora. Lo importante es que usted no se acuerda de lo que pasó anterior a su etapa de 2 años y medio de vida, porque usted no tenía yo. El yo se forma hacia los 2 años y medio, cuando la conciencia se establece mediante la oposición del yo y el objeto. Ya ese es un mundo racional que está lleno de relaciones de tipo sísmico, ¿verdad? Y son relaciones inteligibles de tipo abstracto, ¿no? Por eso nosotros decimos la estrella, la nebulosa, la cosa, y lo entendemos perfectamente, pero lo que estamos es usando un signo, y no es más nada que eso, ¿entienden? El signo tiene la peculiaridad, esto es importante que se lo explique, de que está en lugar de la cosa. Para el primitivo no existe esa separación, ¿entiendes? Sin embargo, el signo está, por ejemplo, si yo digo casa, como un ejemplo que uso bastante, pues esta emisión fónica, esto es un sonido, casa,
Si lo escribo, pues es un signo, ¿verdad? Un signo gráfico. Pero cuando yo pongo casa, la casa no está físicamente presente. Sin embargo, yo entiendo completamente lo que se quiere decir, ¿verdad? La casa está allí, todo eso se entiende perfectamente, usted lo entiende perfecto. Sin embargo, hoy no hay ninguna casa física, no hay nada, absolutamente nada, es solamente un sonido. Usted ahora no se da cuenta porque usted eso ya lo tiene de manera inconsciente, lo tiene ya de una forma que lo ha corporizado y usted sencillamente no se da cuenta de eso. Pero una mente primitiva le diría, pero ¿qué casa? ¿Qué tú me estás hablando si la casa no está ahí? Porque su relación con la casa es participativa. La de usted no, la de usted es una relación de tipo intelectiva. Y usted pone una cosa en lugar de la otra. Eso es lo que es un signo, ¿verdad? Un quid pro quo, una cosa en lugar de la otra. Pone un signo en lugar de la cosa. Y todo le va muy bien. Lo que usted no se da cuenta que eso sucedió en usted a partir de los 2 años y medio de vida. Cuando eso pasó, cuando se estableció el yo en usted, el mundo cambió completamente de su forma primitiva simbólica a la forma con la que usted lo conoce y cree que ese es el comienzo de todo. También el científico lo cree. El científico no sabe que ese no es el punto de partida y que ese no es el comienzo. Que si quiere entender el origen del universo, si quiere llegar al origen real de las cosas, tiene que ir a la mente, ¿verdad? Tiene que ir a la correlación mente-realidad para que entienda de qué está hablando. Porque todo el resultado de lo que la ciencia diga depende del tipo de mentalidad que está en la base. Y si esa mentalidad es sísmica, es racional, pues también será racional. ¿Qué va a ser el universo? Un entretejido racional. Por eso cuando Einstein decía lo más sorprendente, lo más asombroso que tiene el universo es que sea comprensible, que sea racional. Hombre, claro, si usted mismo es el que lo ha convertido en estructuras racionales, porque es su mente racional. Se da cuenta y no puede percibirlo de otra manera que no sea así. Si no es así, no le es dado a su percepción, porque está apoyada en una mente de tipo lógico, ¿verdad? E inteligible, una mente de tipo yoico, ¿verdad? Y sus relaciones son de tipo sísmico, bien abstracta. Un signo es una cosa bien abstracta en relación con un símbolo. ¡Oh, Dios! Entonces, eso es así. ¿Qué quiere decir esto? Que para la filosofía es bien distinto. La filosofía se ríe para sus adentros, como diría Hegel, cuando ve a un Einstein o a un gran físico que ignora todo el proceso mental que ha ocurrido en él mismo desde que nace hasta que se ha vuelto un afamado físico. Y entonces le atribuye toda la realidad a un universo que ha sido el resultado de operaciones de tipo lógico racional, abstractas. Entonces él se cree que eso es así. ¿Por qué? Porque cuando él tuvo conciencia, él se encontró ante el mundo, como decía Husserl, como el buey ante la montaña o la vaca ante la orquesta. Ya ese universo estaba ahí. Él no sabe que ese universo apareció cuando se operó en él el proceso de establecimiento del yo, que trajo consigo la contraposición del yo y el objeto, que, como se le llama a veces sujeto-objeto, ¿verdad? Entonces, a partir de esa contraposición, cuando ya se tiene la representación del yo, es que el mundo se vuelve inteligible y empieza a aparecer en la forma que la ciencia lo ve, pero la ciencia no ve todo lo que hay detrás. Tiene que ir a un mundo preyoico, participativo, tiene que meterse en una mente simbólica como la del niño, como la del hombre primitivo, para entender que el verdadero origen está en el yo. El yo es el que hace a la realidad así, de este tipo lógico y racional, como la ciencia la describe. Esa correlación del yo con ese objeto, ¿verdad? Que va a ser racional. Por lo tanto, antes de la posibilidad de racionalizar la realidad, de convertirla en todo este tipo de conexiones y relaciones racionales, ya había una mente que tenía otro tipo de realidad correlacionada y que esa realidad era prelógica, preyoica, prerracional y simbólica y participativa, tal como lo es la realidad que estaba relacionada con esa mente. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho a rectificar al primitivo, porque la mente del primitivo es distinta y la realidad correlacionada con esa mente también lo es.
¿Okay? Entonces no nos hagamos los inteligentes a querer desplazar todo el mundo simbólico con la correlación mente-realidad que la sustenta para decir que nuestro mundo es el verdadero. No hay manera, porque son inconmensurables, no se pueden poner, no se pueden medir, comparar uno con el otro. Son dos cosas completamente distintas. Son dos tipos de realidades distintas. Una es simbólica y la otra es una realidad de tipo sígnico, que es lo que nosotros usamos, los signos, no los símbolos. ¿Okay? Entonces, bueno, por aquí los dejo para que, redondeando, el hombre común no se acuerda de cuándo se estableció el yo hace sus 2 años y medio de vida, porque el yo le borra la memoria simbólica. ¿Okay? Porque no es que se la borre, es que desestructura la mentalidad simbólica y en lugar de esa mente se pone otra, que es la yoica. Por lo tanto, él cree que el comienzo es, aunque ni siquiera le llama yo, él cree que el comienzo es cuando retrocede hacia atrás a lo que él se acuerda. Hasta lo que él se acuerda ya de manera racional, ¿entendés? Cuando ya está racionalizando el mundo. Pero el mundo racional, como es el mundo de la ciencia, aquel del que Einstein se asombraba que fuera tan racional el universo, ese mundo racional es el resultado de esa operación de establecimiento del yo que se opera en el niño hacia los 2 años y medio de vida. A partir de ahí se puede racionalizar y se puede jugar con lo abstracto, con relaciones abstractas de significado, de tipo sígnico, etc. Pero antes de eso no. Sin embargo, antes de eso el hombre existía, ¿verdad? Existía como niño y existía como hombre primitivo en términos civilizacionales, digamos, ¿no? En términos filogenéticos, más bien, que es como se llama esto, o sea, en términos ontogenéticos, el desarrollo del individuo, y en términos filogenéticos, el desarrollo del género. Ya todo eso existía antes de la posibilidad de poner la realidad ponerla en signo, antes de esa puesta en signo que es la civilización misma, antes del proceso de racionalización de las plasmaciones culturales primitivas, de las instituciones primitivas, del taoísmo, del totemismo y de todas esas cosas que no son racionales. Cuando eso se racionaliza y el primer paso lo da el culto como institución, después viene la mitología, vienen todas esas cosas y la filosofía y qué sé yo, y la ciencia y todo eso, pero no se acuerdan de qué fue lo que pasó anteriormente. Por lo tanto, no podemos buscar el origen. Si el origen real y absoluto de la cosa no va a estar nunca en la forma más simple del universo. Hay todo un mundo completo, un continente entero simbólico, con una mentalidad igualmente simbólica correlacionada, que lo antecede, si queremos decirlo así, porque no hay manera de que un yo se forme y una conciencia se forme en un individuo si no es sobre la base de la represión de esa mentalidad simbólica. Y eso es lo que hace posible el funcionamiento racional, que la otra mente está reprimida, para hablar en términos psicoanalíticos, ¿verdad? Sin esa represión de la mentalidad simbólica no hay funcionamiento yoico, no hay funcionamiento racional, y por lo tanto no hay ciencia alguna, ¿verdad? Así que se dan la mano el hombre común con el científico en una especie de ilusión que los tiene todavía prácticamente ciegos ante el tema de la realidad. Aquí los dejo. Si quieren que les amplíe más de este tema de la realidad tan fascinante, pues me lo dejan saber, que ya estoy llegando a casa, ¿ok? Me lo dejan saber y le hago otro vídeo. Si quieren que lo haga más simple todavía, también me lo piden en el canal, ¿ok? Nos vemos.